La semana pasada, la OPEC se reunió en Viena. Con una inestabilidad total en el mercado del petróleo, todas las expectativas estaban puestas en si podrían llegar a algún acuerdo que pudiese revertir la situación. Pero, ¿qué acuerdos tomaron? ¿Por qué motivos? ¿Y qué consecuencias van a tener a partir de ahora? Vamos a verlo. El pasado domingo, la OPEC celebró una reunión presencial en sus oficinas de Viena. Había mucha expectativa acerca de las decisiones que se iban a tomar, si es que se tomaba alguna, debido a la volatilidad e inestabilidad del mercado de petróleo en las últimas semanas, así como también los comentarios del ministro saudí de Energía, que advirtió a los especuladores en corto sobre los peligros de hacerlo, especialmente ante la celebración de esta reunión. Para añadir además un poco de picante al asunto, el cártel decidió prohibir el acceso a algunos medios de gran relevancia y que históricamente han sido los más preeminentes en la información sobre energía, como son Bloomberg, el Wall Street Journal y Reuters, ya que entienden que la línea editorial que estaban siguiendo estos medios persigue unos objetivos políticos que son contrarios a los de la organización. Y esta prohibición además hacía pensar en que sí que podía haber anuncios de especial relevancia durante la reunión. En general, en las imágenes que se pudieron ver, el ambiente fue bastante positivo y mostró unidad entre los miembros. Esto también era muy importante y había mucho interés, ya que el mercado no se acaba de creer que Rusia esté cumpliendo con su parte del trato. Y podemos recordar la guerra de precios y cómo inundaron los saudíes el mercado en 2020 justamente por esta misma razón. Había entonces miedo a que la OPEC Plus se fracturase y el Plus, que comprende la parte de Rusia, pues se separase realmente de la parte tradicional o core del cártel. Como ya sabéis, en mi publicación y en el Discord privado de esta, he compartido varias veces los números concretos y en detalle sobre la producción y las exportaciones rusas, y yo sí creo que están cumpliendo, no al 100%, no el 500.000 de barriles de recorte que prometieron, pero sí 200, 300.000. Y a juzgar por las decisiones que veremos después y tanto el ambiente que se pudo entrever, parece que los saudíes y el resto de miembros de la OPEC, claro, pues también se lo creen y además lo están verificando. Las decisiones que se debían tomar, si es que finalmente se decidía tomar alguna, eran especialmente delicadas, porque hay que recordar que hace tan solo un mes, en abril, un mes previo antes de la reunión, la OPEC había decidido hacer un recorte voluntario por sorpresa y de hecho los únicos que lo estaban cumpliendo eran los de Arabia Saudí, que estaban llevándose el grueso de estos recortes. Entonces, la preocupación sobre la salud de la demanda con la narrativa de la recesión, el hecho de que se hubiese recortado tan solo un mes antes otra vez la producción y que los precios seguían mostrando debilidad, hacía especialmente delicada la situación y ponía un poco en entredicho la credibilidad de los grandes productores y del control que podía ejercer la OPEC sobre el mercado del petróleo, debido, como digo, a los comentarios previos del ministro de Energía, el príncipe saudí, que había advertido de que el mercado estaba mucho más tensionado de lo que mostraban los precios y que tuviesen mucho cuidado los especuladores en corto. La situación, por tanto, era muy delicada, ya que solo parecía haber una decisión correcta. Si no se modificaba nada, el precio podría hundirse, ya que implícitamente había expectativas de acción. Y si se recortaba más, podía interpretarse como una confirmación de la extrema debilidad de la demanda, especialmente cuando ya se había recortado la producción un mes antes, a pesar de que los modelos de la OPEC muestran un déficit significativo para la segunda mitad del año, lo que además estaría confirmando o dejando intuir que estos modelos no son fiables. Y finalmente había una tercera opción que para mí era la mejor decisión, que es hacer los recortes actuales, que eran voluntarios, convertirlos en obligatorios, de forma que de facto sí se está realizando un recorte, ya que, como digo, casi todo el recorte venía de parte de los saudíes y los demás países no estaban cumpliendo, pero la óptica era mucho mejor que anunciar recortes adicionales. Tras más de 7 horas de reunión bastante tensa, ya que había algunos problemas con los países africanos que ahora veremos, se consiguió finalmente alcanzar algunos acuerdos. Los principales puntos son: se mantendrían los recortes anunciados, que son de 3,6 millones de barriles al día, vigentes hasta 2024. Y el año que viene se recortará adicionalmente 1,4 millones de barriles adicionales.
Entonces, ¿cómo se realizará este recorte? Pues será mediante el ajuste de las cuotas. Especialmente afectará a países africanos, de ahí la tensión en la reunión, como son Nigeria o Angola, que actualmente ya no están cumpliendo con sus cuotas, se encuentran muy atrasados y entonces se va a enviar verificadores o inspectores neutrales para confirmar cuál es la capacidad real de estos países y ajustar las cuotas en consonancia. También en la revisión de cuotas se subió la de los Emiratos Árabes Unidos, que se preveía como otro de los focos de conflicto a la unidad, ya que ellos sí tienen capacidad para aumentar bastante su producción y al estar capados y lastrados por el resto de países podían generar cierto conflicto de interés. Entonces a los Emiratos Árabes Unidos sí se les ha subido la cuota para el año que viene. Finalmente, además de estos acuerdos, que son los que pusieron en común todos los miembros, de forma unilateral y bastante sorpresiva, Arabia Saudí anunció otro recorte adicional voluntario de 1 millón de barriles al día. Inicialmente únicamente para el mes de julio, pero será revisable mes a mes, por lo que puede extenderse a futuro. Dejará su producción en un total de solo 9 millones de barriles al día, para lo que veníamos acostumbrados en meses pasados, abril, mayo, que era 10,5, pues es una reducción muy significativa. Y además el ministro de Energía lo definió como la piruleta saudí, ya que endulza mucho el acuerdo y además confirmó su intención de estabilizar el mercado, cueste lo que cueste. Pero, ¿cuáles son exactamente las consecuencias y las motivaciones de estos acuerdos? La principal consecuencia que se deriva de estos acuerdos es que la OPEC vuelve a estar al volante del mercado del petróleo, especialmente Arabia Saudí, ya que se configuran de nuevo como productor bisagra, que ha sido su rol tradicional, para estabilizar el mercado, pudiendo recortar o aumentar la producción según avance el año y las condiciones macro. Esto, en mi opinión, es bastante positivo, ya que el Reino del Desierto se encuentra inmerso actualmente en un programa de infraestructuras transformativo que requiere precios elevados del petróleo, y por lo tanto sus intereses y los nuestros están alineados. La OPEC además parece que se cree los números de Rusia, como muestran la unidad que se dejó entrever en los acuerdos, y dicen que han verificado estas exportaciones, como digo, ya atan con los números que yo tengo y he compartido en mi publicación en la parte privada, y elimina parte del riesgo de repetir situaciones como la de 2020, en la que se inundó el mercado de producción para castigar o dar una lección a los disidentes, en este caso a Rusia, y entonces se reduce así el riesgo un poco geopolítico dentro de la OPEC. En cambio, contra Occidente ha aumentado claramente, sobre todo con Estados Unidos, ya que las probabilidades de ver precios elevados de la energía en la segunda mitad del año se han incrementado. Y justo antes de las elecciones y cuando están en plena lucha contra la inflación, pues es lo último que necesita el país americano. De hecho, en la siguiente slide vamos a ver cómo esta tensión renovada ya se ha materializado en algunos eventos en esta misma semana. Es decir, no han tardado nada en llegar las consecuencias. En cuanto a las motivaciones, que para mí es la parte más interesante, al contrario de lo que pueda parecer, no creo que tengan que ver con la debilidad de la demanda, sino con la capacidad real de la OPEC. En este sentido he compartido estos dos gráficos que explico un poco más de detalle en mi anterior vídeo sobre la situación del petróleo. Os lo dejaré en la descripción por si alguien aún no lo ha visto. Y primero quiero centrarme en el de la derecha, que muestra los grandes descubrimientos de petróleo a lo largo de la historia. Vemos que la mayoría de gigantes se descubrieron entre 1950 y 1970. Y desde entonces, a pesar de la renovada tecnología, las mejoras y la inversión que se ha hecho, que nominalmente es muy superior, y no se ha producido. Desde los 70 vemos una clara desaceleración de estos descubrimientos y la proyección pues no son muy halagüeñas tampoco. Parece que todo lo sencillo ya se ha realizado y a partir de ahora cualquier descubrimiento pues es mucho más marginal. A la izquierda, y ata bastante con este gráfico, se encuentran las reservas de los principales productores de la OPEC. Vemos como hay un salto muy significativo a partir de 1985, cuando cambió la metodología por la que se asignaban cuotas dentro de la OPEC. Y estas se empezaron a asignar en función de las reservas. Entonces los países, como hay mucha opacidad y no se comprueba o no se comprueba con tanto detalle como debería, simplemente de la noche a la mañana doblaron sus reservas reportadas para ajustar sus cuotas en consonancia y poder aprovechar más los altos precios. Desde entonces se han mantenido estables o incluso han aumentado ligeramente, lo cual es muy extraño en una industria extractiva como la del petróleo.
Si habéis leído el artículo que he publicado este fin de semana pasado sobre el pico de Hubert, os lo dejaré también en la descripción, la extracción de petróleo sigue un declino natural que además tiene una forma muy definida, que es una campana de Bell o una curva de Hubert, y la única forma de mantener las reservas constantes sería hacer descubrimientos significativos y además invertir en la propia extracción de más recursos desde los mismos pozos. Cuando contrastamos los descubrimientos históricos y centrándonos, por ejemplo, en Arabia Saudí versus las reservas, vemos que hay una clara disonancia, fruto de la opacidad, como decimos, y de la imposibilidad de comprobar estos datos y el caos geopolítico que podría causar que finalmente no fueran tan precisos. Y la realidad es que los analistas estiman la capacidad ociosa de la OPEC en 5 millones de barriles al día, lo que limita mucho el potencial a largo plazo de una tesis alcista, ya que ante cualquier tensión en el mercado o aumento de precios muy significativa, pues esta oferta puede entrar al mercado y balancearlo. Yo creo que está más cerca la cifra real de los 3 millones de barriles que de los 5 millones de barriles, y que Arabia Saudí, muy inteligentemente, bajo el pretexto de unos recortes voluntarios, en realidad está enmascarando problemas de producción, y es que no puede sostener una producción de 10,5 millones de barriles al día de forma sostenida sin dañar permanentemente sus reservas y sus pozos. Uno de los datos que parece confirmar esta teoría es el hecho de que el lunes subieron los official selling price de la mayoría de sus variantes de petróleo a casi todas las regiones. ¿Qué son, no? Los official selling price es el premium que carga el país por su petróleo a las distintas regiones. Cuando la demanda es floja, lo que hacen es reducir este premium para incentivar justamente la demanda. Y cuando es muy fuerte, pues lo suben porque no hay problema y pueden maximizar los beneficios. Ante una situación en la que, como máximo, en el mejor de los casos, podemos decir que la demanda está equilibrada, pero en ningún caso muestra una gran fortaleza, es raro, o parece raro a priori, que se hayan subido, y además de forma muy significativa, los premiums que cobran. Y la idea que yo tengo de lo que hay detrás de este movimiento es que su objetivo es precisamente el contrario, y es incentivar que los clientes busquen en la medida de lo posible fuentes de petróleo alternativas más allá de un cierto umbral, ¿no? De los 9 millones de barriles que se han comprometido a producir, porque no pueden sostener una producción mayor y por lo tanto quieren desincentivar, por supuesto parcialmente, la demanda de su producto. En la siguiente slide vamos a centrarnos en esta tensión política renovada en Estados Unidos, cómo ya se ha materializado en tan solo una semana y por qué esto explica gran parte de la volatilidad que vemos en el mercado del petróleo, que a veces no parece responder completamente a los fundamentales, sino que hay muchos otros drivers para el mismo. Como siempre que hay tensión en el mercado del petróleo, aparecen noticias interesadas y con motivación política cuyo objetivo es precisamente reducir el precio de esta materia prima y generar un poco más de inestabilidad. En este caso, el jueves teníamos una caída súbita, además del petróleo, de casi un 4%, detrás de la cual había la noticia filtrada de que es posible que Estados Unidos estuviese cerca de alcanzar un acuerdo con Irán que levantase las sanciones de exportación de petróleo y resto de bienes para el país de Persa a cambio de un nuevo acuerdo nuclear. Por poner un poco en contexto, cuando Irán comenzó su programa nuclear, bajo el que había un riesgo significativo de que desarrollasen armas nucleares, Estados Unidos empezó a imponer unas sanciones. Se llegó a un acuerdo en 2014 que suponía el levantamiento de parte de estas sanciones de exportación a cambio de que se comprometiese Irán a no desarrollar las armas nucleares y a limitar el enriquecimiento de uranio. Es especialmente delicada la situación, y en el caso de Estados Unidos, porque uno de los países vecinos, como es Israel, se siente, por la retórica que esgrime a menudo Irán, amenazado especialmente. Entonces, el hecho de tener armas nucleares, pues obviamente sería un cambio en la balanza de poder muy significativo. Ya sabemos que las relaciones entre Estados Unidos e Israel son históricamente muy cercanas y eso complica aún más la situación. Este acuerdo se canceló en 2018 bajo Trump,
en el que el presidente afirmó que no se creía realmente la adhesión de Irán al mismo y renovó las sanciones. La realidad es que no se están cumpliendo en su totalidad, ¿no? Irán está exportando petróleo, no a su máxima capacidad, pero sí de forma muy significativa. Uno de los principales compradores o de los destinos de este petróleo pues es China. Y por lo tanto, cualquier acuerdo al que se llegase, aunque tendría obviamente un impacto, se estima, de hecho, en 1 millón de barriles al día, lo que compensaría totalmente el recorte voluntario extra, la piruleta saudí anunciada. No sería tan significativo como cabría esperar, ¿no? De que no se pasaría de 0 a casi 5 millones de barriles al día que puede estar rondando la capacidad de producción real de Irán. Pero tendría un impacto muy significativo. Pasa lo mismo o algo parecido, alguien le puede recordar esta noticia, a cuando hay tensión en el mercado del oro o los precios empiezan a subir mucho, siempre aparece una noticia que además se va repitiendo, que se ha descubierto un asteroide que tiene trillones de oro en él y que en el caso de poderse minar pues colapsaría el precio porque las reservas y toda la extracción histórica de oro en la Tierra pues quedaría como un enano al lado de lo que aportarían los recursos de este asteroide. Son noticias, como digo, con un interés político elevado y una viabilidad pues más que cuestionable. En este caso, como digo, los problemas, digamos, o las preocupaciones sobre la seguridad nuclear son mucho más relevantes que el posible impacto que esto pueda tener en el mercado de petróleo y más teniendo a Israel tan cercano a Irán y en un conflicto dialéctico e ideológico tan grande. Por lo tanto, yo veo casi imposible que este acuerdo fuese real y de hecho el mercado, tras caer un 4%, rebotó confirmando que tampoco se lo creía y solo entonces la Casa Blanca lo desmintió, mostrando pues que obviamente ya hay un interés político en permitir o incluso filtrar este tipo de noticias para intentar manipular el mercado del petróleo y poner más presión sobre Arabia Saudí. Como digo, el impacto sería limitado en cualquier caso, especialmente después de que durante el último mes se haya deshecho gran parte de los inventarios que tenía el país, Irán, que los tenía en tankers, el inventario flotante, se deshizo de casi 100 millones de barriles que tenía en este inventario, aunque han aumentado, es verdad, un poco los terrestres, pero el efecto neto pues, ha sido de reducción de inventarios, limitando el posible impacto de su vuelta al mercado. Vamos a ver muchas más noticias en este sentido y mucho más tensión política por la importancia de este recurso estratégico, que es el petróleo, especialmente un año antes de las elecciones americanas. Por eso, no siempre los fundamentales son lo que marcan el precio en el mercado del petróleo y tenemos que estar preparados pues, para soportar volatilidad, tanto si somos alcistas, como es mi caso, como en el caso de que seamos bajistas, porque va a haber muchos comunicados interesados para intentar controlar el rango del oro negro. Y con esto termina el vídeo de análisis sobre los acuerdos alcanzados y las consecuencias durante la reunión de la OPEC, así como el deal de Irán y la posibilidad de que la tensión política vaya en aumento e intente influir lo máximo posible en el mercado de petróleo en los próximos meses. Si os ha gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis tanto al canal de YouTube como a mi newsletter, que os dejaré en la descripción y en la que publico contenido de forma semanal, tanto resúmenes macroeconómicos como análisis de empresas, deep dive en temas concretos, y me dejéis en los comentarios otros temas o noticias que os gustaría que comentase en el canal a futuro. Nos vemos en el siguiente vídeo.